nosotros somos personas, somos compañeros que estamos colaborando con la defensa jurídica y política de Jorge Mario González. A continuación, cederé el uso de la palabra a Leonel Aguilar, compañero de Jorge Mario González y también uno de los detenidos del 2 de octubre, que ha sido y está siendo hostigado por las autoridades. Bueno, especialmente en este caso, el 1 de diciembre, el día de la manifestación, nombrando el otro 1 de diciembre, a las 9 de la noche aproximadamente, pues yo me enteré poco después de que habían girado un orden de cateo a mi casa. Entonces pues ese día yo no me encontraba en mi casa, sino fue que por teléfono me di cuenta de esa situación. Se dieron con un orden de cateo, un operativo de como 50 federales así en la calle, cerraron la calle, no dejaban entrar a personas, entraron a la casa con varios peritos de criminalística, balística, y en la orden que le habían entregado a mis familiares decía que era un orden de cateo para buscar indicios de terrorismo, de asociación delictuosa, tráfico de armas, narcotráfico, y pues, o sea, se llevaron una laptop, se llevaron varios celulares, se llevaron papeles, entre ellos pues, papeles, no sé, indispensables como un acta de nacimiento, papeles de la facultad, de la escuela y pronunciamientos que había sobre pues, la lucha que hemos llevado en contra de las reformas en la UNAM. Bueno, pues aparte de eso también hubo amenazas a toda mi familia en el sentido de que si en el dado caso de que me giraron orden de reaprehensión y yo no aparecía o yo no estaba, pues iban a proceder sobre ellos hasta que me apareciera. Ese tipo de ofensas fueron las que se hicieron. De ahí en fuera, pues amenazando de que no me metiera en ningún problema, de que ya nos tenían bien fijados a nosotros, no solo a mí, sino ya nos tenían bien fijados, así, ese tipo de palabras de que pues ya ni no nos atreviéramos a pronunciar ninguna, pues en contra del gobierno, en contra de otra vez de nuevo a las reformas que están intentando poner en la UNAM. Y pues después me di cuenta de que esa orden se había girado por el juzgado segundo en asuntos federales, de que pues era una averiguación previa que es desde el 2010, y pues digo, pues en el 2010 pues todavía ni aparecía la reforma de los 12 puntos, ¿no? Todavía no se llevaba una lucha centrada, tal vez unida de los SHs. Entonces pues es algo muy irónico. También, aparte de eso, esta amenaza no solo fue en mi contra, sino que hay como otras 3 o 4 órdenes de cateo que están latentes en la zona de Iztapalapa, y digo, algunos de los procesados que hemos estado del 2 de octubre pues viven por esa parte. Entonces pues puede ser que vaya sobre nuestro caso de procesado. No es una investigación sumada al caso de nuestro proceso, sino es aparte una investigación directamente por terrorismo. Entonces pues esta amenaza también se sumó a la de un compañero también procesado que el pasado lunes que fue a firmar afuera en un parque enfrente de los juzgados de Sullivan, pues lo golpearon y lo amenazaron de que el día siguiente, o sea el día de la audiencia, pues no hiciéramos ningún desorden, que no hiciéramos ningún desmadre, así textualmente lo dijeron. Y pues, o sea, estas amenazas también, aparte de esa, ahorita que recuerdo a un compañero que en el momento en el que le dijeron que tenía que ir a tomarse unas fotos y huellas, lo amenazaron diciéndole que ya nos tenían fijados, que no nos hiciéramos huellas porque todos nos iban a entambar otra vez, que cancelar. Bueno, pues estas amenazas pues han sido en el mismo sentido de que quieren amenazar directamente a nosotros y también a la familia, que son los que en ese momento pues sufrieron el cateo, sufrieron esa ofensiva, ¿no? Y o sea, aparte pues esa orden de cateo pues ni siquiera fue como supuestos y sospechas, ¿no? O sea, no se tiene ningún delito del que me imputen ahorita directamente. Gracias. Lo que se está evidenciando con el caso del compañero y demás procesados del 2 de octubre es una campaña de criminalización, esta que viene desde diciembre de 2012, incluso desde antes, contra luchadores sociales. Esto que dicen los compañeros no es aislado.
varios procesados están siendo hostigados por autoridades civiles, mismas que en ningún momento se identifican como autoridades o como personal de seguridad, y valiéndose de esa situación se aprovechan para violentar los derechos humanos de mis compañeros. Esta situación fue evidente en la audiencia que se llevó a cabo respecto al juicio de los mismos compañeros. Esta audiencia que se llevó a cabo el 10 de diciembre y de donde las declaraciones de los policías se corrobora que a ellos no les consta absolutamente nada de las acusaciones que les imputan a mis compañeros procesados. Refieren generalmente el que hace una imputación directa que un personal de sexo femenino les dice, les denuncia y reporta que hay personas en un autobús, nueve personas, de las cuales 2 son mujeres, que están aventando objetos desde el interior, de adentro hacia afuera, y dichos objetos están impactando en diferentes inmuebles de la calle Isabel la Católica. Al momento en que esta defensa le pregunta si él los vio, porque lo dice en su declaración en un primer momento que él los vio, nos refiere que sí. Le preguntamos, si usted iba en la patrulla y ellos iban en el interior del autobús, ¿cómo pudo percatarse de que había 9 personas realizando esos actos? ¿Y cómo pudo percatarse de que de esas 9 personas, 2 eran mujeres? Algo que empezó a soltar la verdad, y es que nos dice que así recibió el reporte de radio, y que del reporte de radio había un vehículo particular cuya procedencia desconoce, que venía monitoreando dicho autobús desde antes. Eso quizás lo podemos ver como un dato aislado, sin embargo, tomando en cuenta que los compañeros forman parte de una actividad de denuncia ciudadana y estudiantil, de la cual han sido hostigados desde que se protestaban en CCH Naucalpan, desde que decían que personas de civil los seguían, los hostigaban, y actualmente con personas de civil que los golpean, los amedrentan y que les inventan órdenes de cateo por el delito de terrorismo, diciéndoles que no tienen nada que ver con su proceso, sin embargo van por las mismas personas. Cabe destacar que la información que les proporcionan en la orden de cateo no puede ser o no ha sido corroborada, porque a ellos al compañero solo le exhibieron el documento, no le dejaron copia, no se ha podido investigar a fondo cuál es la razón de esa orden de cateo, porque aluden a una secrecía en la averiguación previa. Pues con todo esto, con todo este preámbulo y bajo este contexto, es necesario que observemos la audiencia del 10 de diciembre. Cabe destacar que esta estaba citada para las 10 de la mañana y trasladaron al compañero Jorge Mario aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Esto con toda la intención de volver a diferir la audiencia en perjuicio de la libertad de Jorge Mario. No obstante esto, la defensa y familiares estuvimos haciendo presión para esperar a Jorge Mario con independencia de que nos hubiera tenido que llevar toda la noche. Llegó Jorge Mario alrededor de las 4 de la tarde, se inició la audiencia, sin embargo el compañero no había comido. Nosotros solicitamos a la juez que por favor le permitiera comer algo a lo que se opuso. Llevamos a nuestro médico particular a efecto de que valorara y que le dijera a la juez por qué tenía que comer. Pues el compañero, por su estado de salud, no puede pasar lapsos grandes sin alimentarse. Pese a todo ello, la juez muy mañosamente negó el alimento a Jorge Mario. Se siguió con la secuela procesal, donde se advierte que a ninguno de los policías les consta que nuestros compañeros hayan arrojado objetos o alterado la paz pública o siquiera haber cometido delito alguno. Lo único que les consta es la aprehensión, ante ello nos encontramos respecto a la imputación de un delito sin ofendido. Hay personas que dicen que los compañeros cometieron delitos, pero no dicen quién los recibió, quién se vio afectado por ellos.
Y la juez, viendo esa situación, bien pudo haber detenido la audiencia y dictado la libertad sobre Jorge Mario, porque es un delito que se está persiguiendo de oficio. Sin embargo, se empeña en obstaculizar a la defensa y obstaculizar el procedimiento. Pasado este interrogatorio a cada uno de los 6 policías, se terminó dicho interrogatorio a la 1 de la mañana, lapso en que las autoridades del tribunal estaban ingiriendo alimentos, los demás compañeros también, excepto Jorge Mario, lo que nos pareció una vil tortura. Sin embargo, al finalizar las declaraciones de los policías, la juez le comenta a Jorge Mario de una manera muy sorpresiva: Jorge Mario, ¿cómo te sientes? ¿Te ves cansado? Al parecer no has ingerido alimentos. ¿Cómo te sientes? Jorge Mario le responde: con hambre. En ese momento la juez certifica que Jorge Mario tenía hambre y entonces solicita se difiera la audiencia, porque Jorge Mario ya no puede seguirla porque tenía hambre, cuando Jorge Mario lo que tiene es hambre de su libertad. Durante ese transcurso de la audiencia nos comunicamos con Derechos Humanos del Distrito Federal, quien emitió varias órdenes o varias peticiones a la juez que permitieran a Jorge Mario el acceso a comida en lo que se desarrollaba la audiencia. Incluso enviaron a personal de Derechos Humanos, visitadores adjuntos y personal del tribunal. Y pese a todo ello, pese a su presencia, la juez se negó a suministrarle alimentos. Justamente hasta el final, a esa hora que terminaron las audiencias, la juez se digna a hacer constar de que recibe los documentos de Derechos Humanos y que para no violentar los derechos humanos de Jorge Mario se debía de diferir la audiencia. A partir de ello, afortunadamente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó como medida precautoria la presencia de un médico de la Secretaría de Seguridad Pública, quien arribó aproximadamente a la 1 de la mañana, quien hizo la valoración de Mario, y él le insistió que él está dispuesto a seguir la audiencia, que él no tenía hambre y que iba a seguir hasta adelante. Pese a que ya se veía en un estado de salud desgastado, el compañero quería seguir. Y dada la valoración médica, nos permitió que se siguiera llevando la audiencia, por lo que se procediera al desahogo de las demás pruebas, que son las ampliaciones de declaración de los compañeros procesados, algunos careos procesales entre procesados y policías, de donde se advierte que no tienen ni siquiera la voluntad ni la fuerza de ver a los ojos a las personas que acusan. Simplemente se limitan a decir: todo lo que ya dije está en mi declaración. Es decir, no saben ni siquiera por qué están acusando. Acabado ello, la declaración de Jorge Mario, dado que ya no había pruebas pendientes por desahogar, correspondía el periodo de alegatos para Jorge Mario y se pasaron los autos a la juez para que dictara sentencia. Sin embargo, de una forma ilegal que no terminamos de comprender, la juez, de manera oficiosa, al terminar todo el desahogo de las pruebas de Jorge Mario, solicita se abra un periodo de 3 días para que se ofrezcan pruebas supervenientes. Esto es, pruebas que no se hayan ofrecido con anterioridad y que se hayan desprendido de la secuela procesal o que las partes hayan tenido conocimiento hasta ese momento. Dicha prueba retrasa 3 días el dictado de la sentencia, esto para ofrecer pruebas, y otros 5 días para que se celebre la audiencia de desahogo de pruebas. Que si el Ministerio Público ofrece pruebas y no están debidamente preparadas o requiere la presencia de otra autoridad y ésta no comparece a esa audiencia, pueden volver a diferir. Aquí nos preocupa que se ocupe esta figura procesal que solo podía ser invocada por la defensa y que la defensa no invocó, que se utilice esta figura procesal en perjuicio de Mario y de su libertad, porque pese a todo su salud está desgastada, sigue siendo amedrentado, él junto con los demás compañeros, y sin embargo, con todo esto, alcanzamos a evidenciar por el dicho de al menos 2 policías remitentes que sí habían personas de civil en autobús, en un auto particular, siguiendo el autobús donde iban los compañeros, son quienes avisan que hay disturbios, que están lanzando bombas
pero que en ningún momento se presentan a declarar, ni en ningún momento recaban sus datos. Y pese a todo, las actuaciones ministeriales evidencian que no se arrojó ni un solo objeto del interior del autobús. Actualmente estamos a la espera de que transcurran estos 3 días para que se señale la nueva fecha de audiencia, y por los demás compañeros también estamos en espera de que se desahoguen las demás pruebas para evidenciar el hostigamiento de que están siendo víctimas. Las pruebas que siguen pendientes son los videos de la Secretaría de Seguridad Pública, que a nosotros como defensa ya nos negaron, nos dijeron que ya están destruidos por no haberse requerido oportunamente, siendo que se requirieron oportunamente y con los datos que exigen para tal caso. Sin embargo, buscaremos el acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos a efecto de que ellos nos proporcionen el material con el que cuenten, aunado a más videos que rondan en las redes, donde se evidencia que los compañeros no cometieron ningún delito. Es cuanto por lo que hace a la defensa jurídica de los compañeros del 2 de octubre. Ahora daré el uso de la voz a la compañera Raquel Ramírez, enfermera y compañera de Jorge Mario. Buenos días. Bueno, yo ahorita les voy a leer un documento que elaboramos. Tenemos un equipo de salud que hemos estado dando seguimiento a Jorge Mario desde la huelga de hambre. En particular yo se lo he dado desde aproximadamente el día 40, que ya estaba en la huelga de hambre, y continúo dándoselo ahorita que está en el Hospital Médico Tepepan. Hemos estado viendo que hay continuas violaciones a los derechos humanos, y también pues que hay un trato diferenciado en la cuestión de la atención. Y bueno, posterior a la huelga de hambre, el estado de salud de Jorge Mario González García se encuentra aún en estado delicado. Las valoraciones médicas realizadas por el personal de salud, defensores de los derechos humanos externos al personal del nosocomio, coincidimos en que debe de garantizarse la atención a la salud. Si bien Jorge Mario ha reanudado la alimentación vía oral, debe de garantizarse su estancia en la Torre Médica Tepepan hasta su total recuperación de peso, estado nutricional, ya que en estos momentos cuenta con datos de desnutrición aguda severa y problemas concomitantes producto del ayuno prolongado, como anemia, inmunosupresión, debilidad muscular generalizada por pérdida de masa muscular, dolor abdominal, entre otros. Según recomendaciones del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de derechos de las personas privadas de su libertad en centros de reclusión, se debe de garantizar el cumplimiento del derecho al más alto nivel de salud física y mental, así como llevar a cabo estrategias para prevenir enfermedades en los centros de reclusión. Bueno, eso es lo que dice el programa. Asimismo, la Carta de Derechos de los Pacientes Hospitalizados, que son vigentes para Mario a pesar del estado de privación de la libertad, tiene como principios, entre otros, proporcionar atención con consideración del estado de salud y respeto, que se le comunique lo relativo a su tratamiento, que se le dé una respuesta razonable a la petición de servicios y ser trasladado solamente si es médicamente permisible. Esto es muy importante mencionarlo, ya que en la actualidad Mario está siendo presionado constantemente por el equipo médico para trasladarlo nuevamente a lo que es el reclusorio Oriente, cuando su estado de salud todavía no es, digamos que, de un estado suficiente como para que abandone el hospital. También está dentro de los derechos del paciente que solamente puede ser transferido si el paciente lo acepta, en este caso Mario, y se tiene que esperar una continuidad razonable de la atención médica. Esto es que lo recomendable es que Mario no abandone el hospital hasta encontrarse completamente sano y, bueno, recuperado del ayuno por lo menos, y esto podría llevarle más o menos de 2 a 3 meses posterior a la huelga. Asimismo, en la Torre Médica Tepepan, al ser parte de la red de hospitales del Distrito Federal, considera dentro de sus principios mantener la equidad en la atención médica y la protección de la salud y brindar atención de calidad y calidez, circunstancia que no es respetada, ya que además de recibir malos tratos por parte del personal de enfermería y trato ambiguo por parte del personal médico,
Existe una marcada distinción en el otorgamiento de la atención en comparación con otros internos, como por ejemplo Elbester Gordillo y Andrés Granier, que se mantienen hospitalizados en el mismo piso y son atendidos por médicos privados, mientras que quienes nos encontramos dando el apoyo de atención a la salud externa a la institución somos constantemente limitados por las tramas burocráticas para ingresar al penal, y bueno, que varían dependiendo de la guardia que esté. Por tal motivo, exigimos a las autoridades que se mantenga la vigilancia del estado de salud de Jorge Mario González García y les sean practicados los tratamientos y análisis correspondientes que hagan patente su mejora en su estado de salud. Esto, bueno, lo correspondiente a sus laboratorios, la vigilancia de la función del riñón y del hígado, que al parecer empezaba con daño hepático, pero no hemos comprobado ni se le han hecho pruebas de función hepática que lo comprueben o que nos ayuden a saber el estado de salud, y que se vieron afectados por el ayuno prolongado. También exigimos que se comunique oportuna y adecuadamente a Mario y a sus familiares el estado de salud en el que se encuentra y cuál es su evolución. Ese es un derecho que él tiene como paciente y que se le ha estado negando constantemente, ya que cuando su compañera o su madre piden información, pues se les niega y bueno, a Mario solamente le dan respuestas muy ambiguas. También exigimos que se respeten sus derechos como paciente hospitalizado y que se le otorgue la atención médica con la calidad y la equidad que corresponde a un servicio de salud a cargo del gobierno del Distrito Federal, y que se termine con esta atención diferenciada que se tiene a su persona. Que se garantice su estancia hasta su total recuperación, que consiste no solo en la ganancia del peso, sino en una recuperación integral de todas sus funciones del cuerpo, como puede ser la función renal, la función hepática, circulatoria, inmunitaria, neurológica, emocional, etc. Y bueno, eso es lo que hemos visto en el equipo de salud. Bueno, a continuación vamos a presentar algunas imágenes y videos de la audiencia del 10 de junio, perdón, del 10 de diciembre.
Como se puede advertir, la prisión no solo es el lugar donde está siendo recluido, sino también implica todo este aparato burocrático procesal que termina por cansar a los compañeros, y lamentablemente por delitos que no se pueden demostrar a primera vista, donde no hay ofendido, o como en el caso de Luna Flores, que también está siendo acusada y no se puede determinar a quién afectó. Y lo peor de todo, ya están saliendo notas en los diarios donde se comenta que ella está organizando a las personas para saltarse del metro cuando sigue privada de su libertad e incomunicada. Y estas aseveraciones las hace el secretario de Gobierno del Distrito Federal. Esta es una muestra de todas las afecciones que sufre alguien que ejerce su derecho a disentir. Bueno, por nuestra parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o que quieran hacer. Adelante. Hola. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Primero una expresión rápido. De este último caso que decías del metro, ¿te refieres? Es que no escuché. ¿Hablamos de la misma persona o es...? ¿Se le está acusando por el daño de eso? No. Es otra luchadora social que también fue presa en 2 de octubre. ¿Qué se llama? Luna Flores. Bueno, la ubican como Luna Flores. Gracias. ¿Qué edad tiene José Mario? 21 años. 20. 21. 21, perdón. Oye, ahora sí ya tres dudas, rapidísimo. En el caso que nos decía Raquel, del estado de salud, no por demeritar pues tu profesión de enfermera, a lo que voy es, ¿está parte certificado por algún médico? ¿Este estado de salud está avalado por un médico? Sí, bueno, el equipo de salud no solamente soy yo, somos varios, incluidos médicos, y estamos de acuerdo en la valoración a Mario. Correcto. Otra duda, abogado, estaba usted ahorita, lo que pasa es como el video no tiene audio, usted nos está haciendo favor de hacer una narración. Mi pregunta es, ¿usted estaba adentro? ¿Lo podemos citar así como lo que usted nos narró, si es realmente lo que estaba pasando ahorita? Sí, soy el abogado de Jorge Mario, estaba adentro. Sí, estaba adentro, ok. Y una tercera duda, abogado. Hablaba, bueno, más allá de la mala voluntad que nos están explicando hay por parte de la juez en el proceso que le está siguiendo, esta parte de diferir las audiencias son un delito. O sea, entiendo la mala voluntad, ¿no? Pero está incurriendo además la juez en un delito, como para decirlo así, como para citarlo así. Sí, hay uno que es por retrasar la impartición de la justicia, la dilación de la secuela procesal, y en su momento procesal oportuno se valorará hacer la denuncia respectiva. Ahorita nos interesa más la libertad de Mario, pero sí está incurriendo tanto en delitos como en faltas en el ejercicio de la impartición de justicia. Son faltas administrativas que conoce el Consejo de la Judicatura Judicial. Administrativas. ¿Cuál? Sí, faltas administrativas como relativas al ejercicio de su cargo, es decir, suspenderla del cargo, imponerle una multa, etc. Y las denuncias son relativas a la comisión de delitos, es decir, te privamos de tu libertad, te ingresamos a un reclusorio o te imponemos una multa por si te acreditamos que hiciste esto con intención de manera voluntaria, pues se te priva de la libertad o se te sanciona por un delito. Es decir, es una cuestión penal más grave, y la administrativa es solo en lo que compete al ejercicio como servidor público. ¿Cuál es el nombre de la jueza, perdón? María de los Ángeles Cabrera. Yo quisiera preguntarle a la representante de salud. Han venido dos médicos. Marcela Ángeles Cabrera. Han venido dos médicos a hablar sobre el estado y siempre nos han dicho que lo sometieron a unos estudios. Y nosotros siempre les hemos preguntado que si nos podrían mostrar los estudios para saber cuál es el diagnóstico real que tiene Mario, porque hay versiones diferentes. O sea, ustedes hablan de un deterioro grave cuando el sistema penitenciario, los médicos del sistema penitenciario hablan de cosas totalmente diferentes. En ninguno de los dos casos nos han mostrado estudios o pruebas que le hayan aplicado, que entiendo que sí las hay porque hubo días en que solicitaron una autorización para muestras de sangre y de orina, pero no están esas evidencias.
sí nos gustaría saber qué pasa, por qué no las muestran, cuál es la demora o por qué no podemos conocer. Bueno, pasan aquí varias cosas. En cuestión de las evidencias, que efectivamente son fundamentales para emitir cualquier tipo de diagnóstico, lo que ha pasado es que, bueno, para quienes somos personal externo, nosotros no se nos permite tener ese acceso, ya que el expediente clínico está regulado por una norma oficial mexicana y constituye un documento oficial, pero que es de carácter privado, ¿no? Eso ya es, independientemente de que sea de Mario, ¿no? Es una regulación normativa. En este caso, nosotros por ser externos al hospital no se nos permite tener el acceso a dicho expediente. Sin embargo, es obligación de quienes lo están atendiendo, que son el equipo médico de la Torre Médica Tepepan, practicarle este tipo de estudios como parte del tratamiento al que debe de estar sometido Mario en la recuperación del ayuno. No le han hecho estudios, lo único que se le ha hecho es un examen de sangre. Bueno, exámenes de sangre hay muchos tipos, no te podría decir cuál porque es parte de estas respuestas ambiguas que nos dan, que solamente dicen que se le hicieron estudios de sangre. Y tengo referencia de que el día de ayer se le tomó una placa abdominal. Yo me supongo que para ver cuál es el proceso de la motilidad intestinal que tiene ahorita que recuperó la vía oral. Supongo, porque te digo, no puedo tener acceso al expediente. Estos estudios, ambos estudios que se le hicieron en estos últimos días, que fue la placa y los estudios de sangre, se le hicieron a petición del médico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se le hicieron solamente por esa petición, no se le practicaron porque fuera parte del tratamiento. Entonces, lo que estamos tratando nosotros es de, bueno, que precisamente si nosotros como equipo médico externo no se nos permite tener acceso al expediente, es derecho de Mario como paciente internado que esos resultados se le comuniquen tanto a él como a los familiares, porque ellos sí tienen el derecho a saber estos resultados, pero no se les comunica tampoco. Entonces, bueno, en particular yo tengo experiencia de seguimiento a 8 huelgas de hambre previas y digamos que podemos suponer más o menos cuáles son los efectos que puede tener en las funciones, sus funciones vitales. Antes de terminar la huelga, antes de que Mario decidiera levantar la huelga, se le había comunicado por parte del equipo médico de Tepepan que empezaba con datos de falla hepática. Sin embargo, no sabemos exactamente a qué se referían con falla hepática, porque además no se le han realizado pruebas de función hepática, que sería en este caso una prueba contundente para verificar exactamente cuál es el estado de salud, o por lo menos el de su hígado, pero no se le realizó. Entonces, pues bueno, estamos también pugnando porque se le dé, bueno, independientemente de qué es lo que comunique el equipo de salud, tanto nosotros como el equipo de Tepepan, yo creo que en particular el equipo de Tepepan tendría que fundamentar sus evidencias con datos de laboratorio y gabinete. Yo me refiero a los estudios, no sé si ustedes están con el doctor Selvas. Sí. A esos estudios que el doctor Selvas aplicó y que los hizo en un laboratorio externo, que él fue y tomó las muestras. Él me dijo que me las iba a mostrar los resultados cuando los tuviera, que era el día siguiente. Y desde entonces yo estoy esperando que me enseñen esos resultados para saber cuál es el diagnóstico, o sea, de ustedes, de ese equipo de salud que ustedes están diciendo que, bueno, que tiene deterioro. Sí, el doctor Selvas aplicó unos estudios de sangre, también creo que hubo un estudio de orina. Aplicó uno cuando todavía Mario estaba en proceso de huelga y aparentemente no había una afectación tan evidente, pero no recuerdo qué día fue cuando los aplicó. Ahorita, te digo, después de que cuando ya le comunicaron de que supuestamente tenía la falla hepática, a partir de entonces ya no le hemos practicado estudios por parte de nosotros. Entonces ahorita en la actualidad, digamos que esto de los estudios de laboratorio es un poco, pues sí, es un proceso como el de Mario, que empezó con ayuno y luego reinició a la alimentación otra vez.
tendría que tener un seguimiento constante. O sea, digamos que por mucho que tenga, que se le hayan sacado los laboratorios, no sé, hace 2, 3, 4 semanas, a estas alturas puede que esos resultados ya no sean válidos porque ya ha estado cambiando, se va modificando constantemente el estado de salud. Entonces, por ejemplo, ahorita en las últimas visitas lo que hemos notado es que a pesar de que no tenemos, digamos, en los laboratorios, lo que sí tenemos son las evidencias clínicas, que son las que nosotros observamos a través de la valoración. Y en la valoración lo que se puede observar es que, por estar tanto tiempo en ayuno, digamos que ahorita lo que es su sistema digestivo está empezando como a reiniciar su función. Entonces, reinicia lo que es la parte de la motilidad intestinal y entonces eso le causa pues mucho dolor a Marsh, porque pues por el como no comía, sus intestinos no se movían, entonces ahora que ya está comiendo pues empiezan a mover y eso le genera cólicos, le genera dolor abdominal, le genera distensión abdominal. Entonces él necesita una dieta especial. Nosotros hicimos recomendaciones sobre una dieta especial, pero sin embargo esta dieta solamente se la siguieron los primeros 3 días cuando reinició la vía oral. En este momento ya le empiezan a dar todo tipo de alimentos. También estábamos haciendo la petición de que, si el hospital no le puede otorgar los alimentos que le son necesarios para su estado de salud actual, entonces que se nos diera la oportunidad de que se le llevara la comida desde afuera, ¿no? Que se autorizara el pase de comida, pero hasta ahorita no se ha autorizado. Se ha solicitado, no se ha autorizado el pase de comida y según me refería Nuria el día de ayer, que el médico le dijo que ya está bien, o sea, en palabras del médico le dijo que ya estaba bien y que ya podía comer de todo, cuando eso pues, evidentemente no es verdad, bueno, no es recomendable. E incluso le dijo, así textual, que ya tan podía comer de todo que le podía llevar los postres que ella quisiera. Entonces yo le dije, bueno, pero es que entonces si te piden que le des los postres que tú quieras, porque no mejor se solicita que te firme una receta o que haga avale una solicitud en la cual se permite ingresar los alimentos para que Mario pueda comer los alimentos que le son necesarios. Ahorita lo que Mario necesita son alimentos, un tipo de dieta que a nivel hospitalario se le llama dieta blanda, que son alimentos libres de grasa y altos en fibra y también altos en glucosa para que pueda reiniciar su función intestinal adecuadamente y que no vaya a tener efectos secundarios. Pero bueno, esto no se ha seguido. Por eso es que estamos exigiendo que haya una violación del derecho a la salud, porque aparte de que no se le está otorgando el tratamiento que le corresponde, hay presión por parte del equipo médico sobre ya regresarlo al reclusorio Oriente, cuando pues todavía no está en un estado de salud adecuado para regresar a una celda que además comparte con otras 16 personas. Entonces no es adecuado, porque además el estado de ayuno lo que le provoca es que hay una baja de peso porque hay consumo de masa grasa, hay consumo de masa muscular, hay un consumo de glucosa también. Y en este caso, las células de la sangre pues también disminuyen, entonces una parte de esas células de la sangre tiene que ver con el estado inmunitario, entonces ahorita su estado inmune no es el adecuado y si lo regresan al reclusorio Oriente es probable o está en riesgo de adquirir una infección que pueda comprometer su estado de salud. Buenos días, Carlos Casar de Educación. A mí me gustaría conocer también su opinión acerca de esto que se está discutiendo para la regulación de las marchas aquí en la Ciudad de México, sí que las manifestaciones. ¿Qué opinión tienen? ¿Creen que casos como este que están exponiendo se repitan y sean más frecuentes? ¿Se va a radicalizar y criminalizar la protesta? Me gustaría conocer su opinión. Bueno, pues desde mi punto de vista es evidente que se pretende criminalizar la protesta social. Hay que recordar que la protesta no es un acto sin pensar que realizan las personas o un acto de ocio, por el contrario, es para evidenciar que hay un problema social.
es para evidenciar que las autoridades tienen que observar un punto de vista específico. Y lo que se está haciendo aquí es como si tuviéramos una enfermedad. Vamos a tocar los síntomas, pero no vamos a resolver el problema. Y desde el punto de vista jurídico, hay algo que los derechos humanos, que es el derecho, la supremacía de los mismos, que estos no pueden ser puestos a discusión, ni es cuestión de moda, es un mínimo vital que debe de existir para cada ser humano. La manifestación no depende no solo es vamos a salir a la calle a marchar, sino representa un acto de voluntad de las personas. Primero, como persona, manifiesto mi voluntad, y ese es el derecho humano a la voluntad. El segundo, el derecho humano a recibir información y a transmitir información. Es decir, desde el momento en que salgo a marchar y que evidencio un problema, lo que estoy pidiendo no es que me reprima necesariamente, lo que estoy pidiendo es cuál es la posición de las autoridades respecto a este problema, qué mecanismos tienen para solucionarlos. No les estoy pidiendo que me canalicen o que me manden a policías. Se ha utilizado mucho el pretexto de no afectar derechos de los terceros, pero la manifestación por sí sola no afecta los derechos de los terceros. Generalmente hay mecanismos alternos, si hay tráfico se utilizan otras vías. Es lo mismo que pasa cuando hay procesiones religiosas. Pues no podemos afirmar que nos están violentando nuestro derecho a libre tránsito. Y finalmente, aclarar, hay un estudio muchísimo más detallado sobre la libertad de expresión que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde explica que esto se ampara en el derecho a disentir dentro de una sociedad democrática, y el derecho a disentir es el que ayuda a que esta sociedad pueda ser una sociedad de derechos humanos, en el sentido en que retome otras voluntades, otros puntos de vista acerca de los problemas. Al momento de burocratizar el derecho a la manifestación, porque según esta iniciativa Sotomayor pretende que se burocratice el ejercicio de este derecho, es decir, vamos a pedir permiso, vamos a ver si nos los dan, si no nos los dan, lo llevaremos al foro judicial para que se resuelva. Lo que estamos observando es una obstaculización constante de derechos humanos que se pueden ejercer de facto. Entonces esto evidentemente es en detrimento de los derechos humanos en general, mismos que deben de prevalecer. Disculpa, Cristina Álvarez de MBC. Esta ley de manifestaciones se discutió en la Cámara de Diputados, que era falta que pase al Senado de la República. ¿Y qué acciones jurídicas se podrían hacer o se podrían implementar de parte de las organizaciones, porque ni siquiera fueron escuchadas en esta discusión? Lamentablemente ahorita la situación está muy cerrada en cuanto al Congreso. Nosotros como ciudadanos, incluso organizaciones o personas morales, solo tenemos una garantía constitucional. Bueno, sí, una garantía constitucional, que es el juicio de amparo. Se acaba de aprobar también la ley de consulta popular, pero por lo mismo de que está muy difusa, de que tiene muchas inconsistencias, tampoco es un mecanismo tan viable. Entonces, nosotros como gobernados nos queda el juicio de amparo. Por lo que hace a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le tocaría promover una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, o por lo que hace tanto a derechos humanos a nivel federal como a nivel local, también interponer su respectiva acción de inconstitucionalidad, o en dado caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una acción de inconstitucionalidad, toda vez que están pretendiendo regular cuestiones en el ámbito específico del Distrito Federal, que bueno, es por cada estado, pero en este caso que afectarían a personas, a los gobernantes y derechos humanos del Distrito Federal, pues interponer su acción para salvaguardar los derechos de los habitantes del Distrito Federal. Lo mismo se debería de repetir en cada estado, en cada entidad federativa. Es decir, creo que no pueden hacer nada hasta que no esté aprobada la ley para poder ampararlo. Exacto. Necesita estar culminado el acto jurídico para poder impugnarlo. En tanto no culmine, no existe jurídicamente para ser atacado. ¿Los han criticado o han ustedes tratado de entrar a las discusiones? No, como parte de la Liga de Abogados se conforma por personas que pertenecen a diferentes colectivos e incluso organizaciones no gubernamentales.
Tal vez el caso de nuestro compañero Jesús Maló. Él, junto con sus organizaciones, han intentado tener comunicación, pero se les ha negado, hasta donde tenemos entendido. Y al parecer la discusión está muy cerrada para esta discusión. Yo quiero saber qué sigue ya, o sea, termina esta audiencia del 10, ya que falta, ¿cuáles audiencias más? ¿Cuál es el proceso? Pero realmente tenemos incertidumbre. Legalmente, hasta el 10 se debió haber acabado su audiencia y dictado sentencia. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, o tenía 5 días la juez para dictar sentencia. Pero como les comentaba, sacó de la manga un término de 3 días para pruebas supervenientes. Tiene estos 3 días para ofrecer pruebas supervenientes las partes, 5 días para señalar la audiencia, y dentro de esa audiencia se tienen que desahogar esas pruebas. Si se desahogan en esa audiencia, la juez tiene a partir de esa audiencia 5 días para dictar sentencia. Pero si el Ministerio Público ofrece pruebas y no están debidamente preparadas, la juez puede otra vez diferir la audiencia hasta no sabemos cuánto. La sentencia que se dictó el viernes pasado para el primer detenido del 2 de octubre, ¿es un aviso para ustedes? O sea, lo condenaron a 5 años, 9 meses de prisión, lo acusaron de los disturbios. ¿Podría estar en riesgo que Mario también pueda ser sentenciado? Lo que observamos es que los compañeros ya están siendo condenados desde antes de que se les dicte la sentencia. Tan es así que en esta última audiencia evidenciamos que no hay sujeto pasivo de delito, es decir, persona que haya resentido los daños y que acuse. Simplemente están ahí los compañeros porque los policías escucharon que otra persona dijo que en ese autobús iban personas que estaban causando destrozos. No encontraron destrozos, no llevaron a las personas supuestamente afectadas porque no existen, y pese a todo eso, Jorge Mario está privado de su libertad. Entonces suponemos que, al menos en esta primera instancia, la juez ya tiene condenados a nuestros compañeros. El reto aquí va a ser, después de toda la evidencia probada, ¿cómo le va a hacer para sustentar una acusación, una condena? Abogado, pero bueno, digo, para ponerlo en un plano, para contextualizar el caso Jorge Mario, eso mismo ocurre, bueno, la pregunta es, o la observación sería, eso mismo ocurre con todos los procesos, ¿no? O sea, te acusan, te cancelan en México y en lo que te dictan sentencia, todo el mundo está privado de su libertad a menos de que pagues una fianza para llevar el plazo en libertad, ¿no? Claro, la situación es que a Jorge Mario, a pesar de pagar la fianza, se le negó la libertad. Y la situación aquí es que, al menos en los casos que no son políticos, las personas tienen la oportunidad de que se valore y se califique legalmente la detención, y ahí se estudia adecuadamente si hay elementos para iniciar un proceso. Aquí no hubo ningún elemento para iniciar un proceso, y pese a todo se inició un proceso. Es algo que a nosotros nos extrañó mucho al principio, porque decíamos, si no hay persona víctima o ofendido del delito, ¿cómo pueden iniciar un proceso? Supongamos un robo a transeúnte en cualquier otro lado, pues va el denunciante que dice, a mí me robaron, o a mí me pegaron, o a mí me afectaron, o a mi hijo lo mataron. Aquí no hay eso, nada más los policías remitentes que dicen, había personas que decían que ellos los estaban aventando objetos. Ah, bueno, ¿puedes traer a las personas? No. ¿Recopilaste datos de esas personas? No. Entonces, ¿por qué inician un juicio con eso? No hay partes para iniciar un juicio. Aparte de Jorge Mario, hay otras personas que están también en esta misma. ¿Cuántas más? Claro, además de los compañeros de Reclusorio Norte, son 9 compañeros procesados en total por el caso de Jorge Mario. Afortunadamente, los demás compañeros sí obtuvieron su libertad caucional. El caso de Luna Flores, que también es acusada por ultrajar a la autoridad, dicen que por gritarles groserías en una manifestación. Y con todo eso está siendo privada de su libertad. No le dan la libertad caucional porque argumentan que es un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público exhibe fotos donde ella aparece en marchas. Lo mismo para Jorge, por eso no le dieron la libertad, bueno, bajo caución. En el caso de Jorge Mario, con eso y con otros elementos que ya hemos explicado, pero que a grosso modo es no observar la aplicación de la ley, imputarle una falsedad a su declaración, cosa que no se materializó, no valorar su principio de presunción de inocencia.
Y en el caso de Luna Flores es más grave porque la acusan por participar en marchas. Su prueba es que aparecen diversas fotografías en marchas, con eso ya es un peligro para la sociedad, y a pesar de que el delito que le imputan a lo mucho apela a 2 años de prisión, como la juez considera que altera el orden social el haberle gritado o ofendido a policías, pues ya no quiere que lleve su proceso en libertad, y es hasta que se dicte sentencia cuando se va a ver si sí es culpable o inocente de haber ultrajado a las pobres autoridades, elementos policíacos, de decirles, no sé, puercos, represivos, que a mi juicio no constituye un delito ni a lo mucho una falta administrativa, pero pues está a la par de personas que cometieron robo, lesiones con otras personas, y más vigilada que personas que han secuestrado. Creo que es todo. No sé si hay algo más. Muchas gracias. Vamos a proseguir. Pues si quieres, ya yo te paso.